La Venus Star Point, el punto de estrella, la conjunción superior o inferior que va haciendo Venus más o menos cada 9 meses y en ciclos de retrogradación o de directo cada 18 más o menos. ¿Y quién mejor para hablar del tema que nuestra querida experta en Venus? Todos estos años, desde que te conozco, querida Úrsula, has hecho unos programazos de la Venus Star Point. Has hablado de precisamente cómo analizar la Venus natal. Has hablado de lo que traemos también muchas veces inconsciente de esa Venus porque no conocemos ese punto de estrella prenacimiento. Y para mí ha sido muy nutritivo cada una de esas interacciones que nos has dado a través de tus medios, de tus canales. Y bueno, por eso qué rico invitarte para hablar de esta Venus Star Point en Aries, que la tenemos ahora mismo, ¿no? En pleno equinoccio. Bienvenida, querida Úrsula. Gracias por aceptar la Gracias, mi invitación. estimadísimo Juan Carlos, tantas lunas que no hacíamos un videíto juntos y habíamos hecho justamente un par de videos de Venus, Star Point. En Géminis, no recuerdo si en Aries hicimos, pero tenemos ahí un video de Venus. Bueno, ¿qué quieres que te diga? Es una Venus Star Point. Tú sabes que la estrella, el pentagrama de Venus está cambiando, porque el año pasado se fue Plutón de Capricornio de manera definitiva y es una de las 5 puntas de estrellas y al irse Plutón de una de las 5 puntas de estrellas cambia mucho la energía de la punta de Capricornio. Y ahora lo que va a suceder con esta Venus Star Point en Aries es que ingresa Neptuno en Aries, por lo tanto vamos a tener una punta de estrella en Aries que va a evolucionar con Neptuno, por lo menos en esta Venus Star Point y en la siguiente. En 4 años más también vamos a tener estos contactos con Neptuno. Esto es nuevo para una Venus Star Point, porque por primera vez en una retrogradación de Venus se hacen 3 contactos con Neptuno. Es una energía completamente nueva a nivel colectivo. En nuestra vida personal también representa una nueva energía en cuanto a relaciones, porque Venus se exalta con Neptuno, pero en Aries puede ayudar mucho a bajar la animosidad ariana de las relaciones, es decir, un poco el tema de la agresividad, de la violencia. Neptuno va a traer otra energía, sin duda. Em, Qué difícil hacer estas descripciones de elementos tan antagónicos, ¿no? La ex- el, el extremo yo soy de Aries versus el extremo somos de Neptuno, ¿sí? El extremo realidad, aterrizaje, frialdad, practicidad, Saturno, con el extrema ensoñación, magia, enamoramiento, eh, narcotizados por estar en una idilio, ensoñación y fascinación, ¿no? O sea, todo esto es algo que está precisamente marcando esta Venus Star Point, ¿no? Porque incluso en su proceso de retrogradación y de presombra y possombra, está tocando esos grados en donde Saturno, Neptuno, Nodo, eh, Aries, Grieta, Zodiacal, Piscis, Aries, o sea, todo eso, y es como si Venus estuviera mirándolo de frente, de lado, como si estuviera haciéndole una valoración, Venus, para poder, digamos, alistar el camino del nacimiento de un nuevo corazón, Neptuno, con una nueva realidad, Saturno. ¿Sí? Es como si esta Venus Star Point estuviera siendo la partera también en cierta medida, como alistando todos los procesos para que este nacimiento surja, ¿no? No sé, me parece que es como algo así. ¿Qué opinas? Te viene algo potente porque Venus Star Point se produce ¿cuándo se produce? ¿El 22? ¿O el 22 de marzo? Creo En el que sí, grado si 2, quieres, sí, pero 23, 22, 23, sí. dura 9 meses este proceso de gestación que vamos a hacer con Venus, porque eso es la duración de esta Venus Star Point. Por lo tanto, 9 meses vamos a estar gestando muchas cosas con esa Venus. Yo diría que los contactos con los nodos tienen que ver con relaciones kármicas, relaciones predestinadas que nos van a hacer evolucionar. Y relaciones predestinadas no significa necesariamente el príncipe azul o la sirena que te encontraste en un bar o en un Tinder.
puede ir más allá esa relación kármica. Puede ser una persona que ingresa en tu vida y te trae una gran enseñanza espiritual. Una persona que te marca profundamente la existencia y no necesariamente es una pareja. Puede ser una amistad, puede ser un vecino, puede ser un familiar, pero son personajes. ¿Por qué? Porque Venus va a conectar 3 veces con el nodo norte. Entonces son relaciones muy kármicas. Con Neptuno, claro, lo que tú decías, completamente narcotizados, ¿no? Es que encontré, ¿qué es lo que quiere Venus con Neptuno? Encontrar el alma gemela, el alma gemela. Entonces, no, es que ya la encontré, es que esa es que nos conocemos de una vida anterior, no, es que somos almas que estamos destinados a estar juntos en esta vida porque así lo siente mi alma. Entonces, es esa sensación muy poética, muy romántica. Y con Saturno, que Venus va a ser los Saturnos, son los cachetazos de realidad también, ¿sí? Es decir, no es el príncipe ni la sirena encantada. Despierta, te estás contando un cuento que no es. La realidad es que esta relación sí puede ser real y verdadera, porque lo que a mí me gusta de todo este mambo que va a ser Venus ahí, es que los contactos de Saturno le van a permitir ponderar qué relaciones son reales y verdaderas, te va a mostrar la realidad de un vínculo, no la parte florida del vínculo, porque eso es muy Venus-Neptuno, sino que mira, esta relación sí tiene potencial real y esto es completamente una enmascarada, no va por ahí. Entonces, es asumir compromisos. Venus quiere un compromiso cuando está con Saturno, no quiere una relación de un toque y ya, quiere un compromiso serio. Esa es la conjunción con Saturno. Uy. Y además tiene dos en Piscis y una en Aries, ¿no? ¿Es así? Y bueno, y también Neptuno. Neptuno creo que tiene dos en Piscis, una en Aries. Entonces es como tener la sensibilidad pisciana, la empatía del proceso, pero después el aterrizaje ariano y la capacidad de decir entonces qué elijo, qué defino. Y con Saturno, cómo estas definiciones y estas elecciones me hacen ser adulto y dueño de mí mismo, que es tan importante bueno, para una Venus. Mira, Úrsula, yo quiero aprovechar esta interacción que tenemos porque tú y yo somos, bueno, somos Virgos, somos No, los dos Virgen, del Virgo. Virgos, exacto. Somos del 3 y del 4 de septiembre, ¿no? Entonces también tenemos ahí hay cierta energía, a ver, como dirían los esotéricos, somos del mismo rayo. Sí, cosas así, sí. Pero tenemos, bueno, hay varias otras cosas en común, como que, por ejemplo, tú tienes la luna en Tauro a finales y yo tengo la luna en Escorpio a finales. Entonces, digamos que Urano nos está haciendo a cada uno, pues también una configuración. Pero a lo que voy precisamente con esta pregunta es que ambos nacimos con varios años de diferencia, por supuesto, porque llevo más tiempo en este mundo que tú. Ya voy por mis 50 y este año cumpliré 52 años. Pero los dos somos de la Venus Star Point natal en Aries. ¿Sí? Los dos tenemos esa Venus en Aries, que es la que tenemos ahora prácticamente, nuevamente, y que me parece muy interesante, pues desde nuestras propias experiencias de astrólogos con nuestras vidas, ¿cómo describes a una Venus en Aries, en Star Point? ¿Cómo la ves, independiente de los aspectos que está haciendo en este momento y demás? ¿Cómo describirías una persona? ¿Cuáles son los gustos, los talentos, los valores, los recursos con los que cuenta una Venus en Aries? Bueno, yo lo aprendí con el tiempo y con la astrología. Yo con Venus a Star Point en Aries soy un poquito, siempre estoy con esa energía masculina de iniciar cosas, de emprender. También en las relaciones soy muy, no sé cómo se dice en Colombia, pero si alguien viene a tratar de interponerme o de imponerme algo, me va a salir la guerrera, me va a salir la guerrera de Venus en Aries y voy a decir, oye, que a ver cuál es el problema. Sí, o sea, me va a salir la amazona, ¿sí? Pero siempre y cuando me provoquen, porque si no, de naturaleza no soy así, ¿sí? Pero si me provocan, ahí va a salir una Venus bien guerrera.
Así que sí. Y emprendedoras, las personas que tienen a Venus desean, porque es el deseo, desean ser independientes, desean ser autónomos, tienen un cierto nivel de independencia en las relaciones también. Claro, hay que ver también dónde está Venus natal, pero una Venus Star Point natal en Aries también habla de una cierta necesidad de independencia en los vínculos, ¿sí? No es una Venus Star Point en Escorpio, ¿sí? Que ahí sí que necesito una cierta codependencia en las relaciones en general. En Aries no, buscamos y defendemos esa independencia. A mí me ha pasado que con Venus Star Point en Aries también he tenido que aprender a quererme, porque es la casa del yo soy y Venus es amor propio, abundancia propia. Aprende a valorarte, aprende a quererte, aprende a amarte. Amarte es un arte, no todo el mundo se ama, es un aprendizaje de vida amarse. Em, Eso también es un camino de vida de una Venus Star Point en Aries. Yo creo que también un camino de vida de Venus en Aries, también a nivel natal. Y lo otro que desde el punto de vista de lo femenino, de la mujer, obviamente me gusta defender a las mujeres. Tengo una Venus Star Point en Aries, entonces me sale el alma guerrera cuando veo una injusticia, sobre todo de la energía masculina. ¿Por qué? Porque Aries es una energía masculina. Entonces, cuando veo que una energía masculina está invadiendo o está atacando, está agrediendo a lo femenino, a mí se me enciende la llama, ¿sí? Entonces, defiendo mucho a las mujeres con una Venus Star Point en Aries. Y también lo que me he dado cuenta, te estoy dando un montón de información que quizás te resuenan algunas también, que Venus Star Point en Aries tiene que ver con definir qué tipo de mujer quiero ser. En el caso mío, que yo soy mujer, claro, porque Venus es un arquetipo femenino y el Aries es qué femenino deseo encarnar, qué mujer deseo manifestar, deseo ser, deseo reivindicar, y obviamente es siempre estar reivindicando esa feminidad con una Venus Star Point en Aries, porque todos los días uno tiene que reivindicarse como mujer, ¿sí? Ante la vida, ante el mundo, ante las situaciones, ante el trabajo, las relaciones, y esa reivindicación empieza a formar parte como de tu ADN, de siempre estar reivindicándote, porque si te dicen, oye, ¿y por qué eres así? Y ahí uno se tiene que reivindicar, porque soy así, soy así. O sea, no hay ni mujer ni buena ni mala, sino que es una distinta identidad femenina, pero uno siempre se tiene que estar reivindicando con una Venus Star Point en Aries. No sé si me explico ahí por dónde voy. Claramente, claramente, lo entiendo muy bien. Y es precisamente porque cualquier planeta que entra a signos de fuego, llámese Aries, Leo o Sagitario, los signos de fuego son el fuego no se puede dejar solo. ¿Sí? Es decir, ¿a qué voy con esto? A que tú prendes una vela y tienes que, cuando te vayas de tu casa, ir y ver si apagaste la vela, si no se hace un incendio. O sea, el fuego necesita conciencia. Entonces, todo planeta que está allí, sobre todo si es una Venus Star Point, pues requiere de mi conciencia con respecto a los valores, a lo femenino, a la belleza, al gusto, a los detalles, a la diplomacia, al tacto, a las relaciones, pues toman fuerza, vigor, conciencia. Lo tengo que estar vigilando, como tú dices, necesito estar reivindicándolo o teniéndolo presente o teniéndolo en cuenta. ¿Sí? De alguna forma, eso puede llegar a ser que además Venus es un planeta que nos define como individuos, porque cuando tú dices a mí me gusta, no sé, los espaguetis, ¿sí? Y la otra persona dice, no, a mí los espaguetis no me gustan. O sea, nos hace diferentes, diferenciamos cada vez que hay un gusto. Un gusto, decimos, esta es mi escala de valor, y como esta es mi escala de valor, esto es lo que me hace feliz también, ¿sí? Entonces, al tener una Venus Star Point en Aries, creo que nos hace unos combatientes de buscar entender qué nos gusta, qué nos hace felices, qué nos define como individuos, cuáles son los valores que nos hacen diferentes a los demás en valor, no en negación, sino en valor. ¿Sí? Y eso yo pienso que es supremamente constructivo para generar procesos de individualidad. Entonces la Venus Star Point y es, eh,
el objetivo de hablar precisamente de tu Venus Star Point, o también de lo que estoy hablando de la propia mía, es precisamente dar un poco de luz desde nosotros que somos astrólogos, que la hemos estado viviendo, que la hemos estado viendo, analizando racionalmente, de qué es lo que significa esta Venus Star Point, que no es cualquier cosa, la tenemos el 23, 22, 23 de marzo, precisamente abriendo una de las puertas más importantes del año, que es el equinoccio, siendo partera de Neptuno, que va a entrar en Aries. Hace 160 años no entraba en Aries, desde 1861, y que también entra Saturno a Aries, que no entraba ahí desde hace 29 años. Entonces estamos hablando de momentos críticos de la historia en donde necesitamos aprender de esa Venus en Aries a definir lo que somos como individuos, porque si, no si nosotros no definimos cuáles son nuestros valores, nuestros recursos, nuestra interacción, nuestra socialización, Venus, también si no aprendemos a definir nuestra diplomacia, nuestro tacto y nuestra empatía, a definirnos como el yo soy, yo cómo soy de empático, yo cómo amo también, yo cómo recibo, bueno, todo lo que tiene que ver con menos, pues entonces, ¿cómo vamos a navegar estos nacimientos de un Neptuno que entra en nuevo ciclo, si no hay nadie quien lo observe? Y yo simplemente me he perdido en los otros, diciendo lo que tú quieras, lo que tú hagas está bien, y no he luchado por sacar adelante una independencia, una individualidad. Entonces, pues pueden hacer el mismo Neptuno, pero no me voy a dar ni cuenta porque no hay quien lo observe, no hay con qué navegar esos momentos, ¿no? Entonces, de ahí la importancia de entender que si somos, nosotros en especial somos una Venus en Aries Star Point, pero en general a nivel mundial se está poniendo sobre la mesa como ayuda a definir qué es lo que eres tú, qué quieres, qué te gusta, qué no te gusta. ¿No? Yo creo que esta Venus Star Point en Aries representa la oportunidad también para Venus Star Point no está en Libra, está en Aries. Por lo tanto, aprende a relacionarte contigo, aprende a amarte en una relación, aprende a elegirte en una relación, aprende a mantener tu individualidad en una relación. No pierdas tu individualidad por estar en una relación. O sea, puedes perfectamente estar en una relación sin perder tu individualidad. Entonces, desde el momento en que nos elegimos, desde el momento en que sabemos quiénes somos, qué nos gusta, vamos a poder mantener esa individualidad en un vínculo. Eso no significa que uno deja de amar o ama menos porque uno también tiene esa individualidad propia. Yo creo que es importante tenerla. Y las personas que le tengan miedo a asumir, a reivindicar esa individualidad en una relación de manera sana, es porque hay una inseguridad. ¿Por qué? Porque Venus también nos va a mostrar esas inseguridades en las relaciones que tenemos en Aries porque no nos atrevemos, ¿sí? Porque Aries te atreves, tienes el coraje, tienes la valentía o no tienes valentía o te falta coraje. Entonces es aprender a autoafirmarte también en todo tipo de relaciones, no solamente en las relaciones de pareja. Y ahí uno de los grandes retos de nuestra historia moderna. Fíjate que hasta antes de los años 60 los roles estaban tan definidos desde hace cientos de años atrás, en donde eres hombre, lucha para sacar a tu familia adelante, genera un patrimonio. Eres mujer, cría a los hijos y mantén el hogar. Entonces, en esos roles establecidos, pues no había necesidad ni siquiera de un psicólogo, porque si eres mujer, simplemente tu objetivo está trazado. Tienes hijos y además sufres toda la vida. Eres hombre, tu objetivo está trazado. Vas y haces trabajo y haces dinero para sostener todo eso. Y ya. Entonces, si pertenezco a ese rol, no tengo problemas. Que mi marido está con otra, no importa. Tengo el rol, tengo casa, no importa, no pasa nada. ¿Sí? Pero a raíz de precisamente la conjunción de Urano con Plutón en Virgo y después de Urano entrando y Plutón entrando en Libra, digamos que los roles de las relaciones cambiaron y nos cuestionamos muchas más cosas. Y empezamos a ver, pero es que yo no solamente soy hombre o soy mujer por tener unos genitales, sino que además soy un ser humano que trasciende los roles, de los roles preestablecidos a nivel social. ¿Sí? Entonces, desde ahí arranca como una necesidad de empezar a hacer un trabajo individual, quien sea hombre o mujer, y de generar unos procesos de independencia. Entonces, en este momento,
las relaciones necesitamos romper estos modelos relacionales viejos, anacróticos, que ya no sirven, que tienen una fecha de caducidad, y en eso precisamente ayuda una Venus Star Point en Aries, en conjunción con un Saturno y con un Neptuno, porque está diciendo qué va a ser lo más valioso a nivel de las relaciones. Pues la individualidad, el yo soy, la independencia y cómo puedo, con Neptuno y con Saturno, de una manera realista y también mística, utilizar mi independencia para empezar a generar interdependencia con el otro, en donde si nosotros nos unimos en pareja no es para representar unos roles preestablecidos, sino es para sacar lo mejor que tenemos tú y lo que tengo yo y que cómo hacemos sinergia con esta unión de valores que tenemos. Entonces, con una Venus Star Point en Aries, lo primordial es no olvides que no te olvides, o sea, vuelve a ti. ¿Qué te hace feliz? ¿Qué te gusta? Cultívalo y eso es lo que puedes ofrecer al otro. A cambio, lo que normalmente se hacía es, ¿cómo hago feliz al otro? ¿Cómo siempre saco su sonrisa? ¿Cómo me subordino frente al otro? ¿Cómo le doy siempre la razón al otro? Y entonces así lo mantengo feliz. Eso sería anular una Venus en Aries, una Venus Star Point, se echaría a perder por completo. Todo lo contrario es cómo somos interdependientes, cómo sumamos fuerzas y cómo hacemos equipo con lo que yo aporto y con lo que tú aportas. Eso requiere una valentía de tener fe en la incertidumbre de que si tú eres independiente puedes hacer lo que se te da la gana, como tal no estás subordinada ni a mi voluntad, ni a mi dinero, ni a mis razones. Y eso en la visión patriarcal siempre genera mucho miedo de la castración masculina. ¿Sí? Entonces, por eso es que se ha tenido a nivel social el tema de que entonces cástrela no dejando trabajar, cástrela con que usted va a ganar más que ella, cástrela porque tiene usted más la razón sobre ella y demás. Y cuando hablamos de una Venus Star Point, es todo lo contrario. Tus razones, tu visión, incluso tu economía, es o mayor, igual, o no importa incluso el tamaño de lo que sea, pero hace parte de lo que podemos llegar a construir en equipo, en pareja, parejos, no disparejos, como era antes simplemente con un juego de roles en donde se acallaba todo este proceso de individualidad. En este momento una Venus en Aries está pidiendo, ¿dónde estás? Con tu relación, ¿dónde estás? No en el espejo que le das al otro, sino que te construye, te gusta en lo que estás haciendo, te sientes bien con esta relación o definitivamente lo único que estaba haciendo es un espejo con el otro. Entonces, una Venus Star Point hace y en retrogradación y con Saturno y con Neptuno, es como si pateara el tema y dijera, no más, o sea, yo necesito mi independencia. Individuación, es que nos vamos a un gran proceso no solamente con la Venus Star Point en Aries, sino que con la entrada de Neptuno en Aries, con la entrada de Saturno en Aries. Nos vamos a un proceso de individuación mayor, porque Aries es la individuación. Entonces estamos con muchos, y además con el eclipse en Aries que vamos a tener, cada vez más interdependientes, que, que, que yo creo que por un lado está bien, ¿sí? Porque siento que cuando nacimos, yo cuando nací solita, ¿no? Nací pegada con otra persona. Yo nací, a mí me parieron solita, entonces está bien esa independencia, ¿sí? Eh, pero también es un cambio de paradigma, es un cambio cultural, es un cambio, de hecho yo lo veo mucho en las consultas, Juan Carlos, que las mujeres que ya han tenido un matrimonio, dos, ya están en la edad de los 50, me dicen, yo quiero tener una relación de pareja con compromiso, pero muy distinta a la relación que tuve durante 20 años, porque ahora yo prefiero que seamos novios, vivir en el noviazgo. Yo vivir en mi casa y que su pareja tenga su casa, cada uno su espacio, que lo pasemos bonito, que salgamos, que nos entretengamos, que nos acompañemos, todo, pero de esa forma, en esa receta.
aquí en Colombia a esa receta le tenemos un nombre que es la relación tipo toalla. Toalla y yo acá. La toalla. Bueno, es que por un lado yo siento que puede ser bastante sano, porque eso no implica amar menos, ¿sí? Hay gente que dice, no, pero ¿cómo? Si son pareja hay que vivir juntos. Bueno, ese era el modelo tradicional, pero con Plutón en Acuario, cuando entre Urano en Géminis, que nos va a revolucionar las creencias, los paradigmas. eh, ¿Qué tiene de malo que una pareja decida no vivir juntos, digamos, ¿sí? O sea, no, la relación no va a pasar, no pasa por ahí exclusivamente, por el hecho de cuántas parejas viven juntos y se llevan como el perro y el gato y son infieles. Entonces una relación no se construye o no pasa necesariamente por el convivir juntos. Mira, yo creo que estamos enfrentados ante la ruptura de una serie de paradigmas. Tú mencionabas, recién empezamos la charla, de cómo una de las estrellas de la Venus Star Point había estado matizada desde el 2008, una de las puntas de las estrellas, de la estrella que es la de Capricornio, con Plutón pasando por allí. Y en cierta medida, ese Plutón, un trabajo que vino a realizar es mostrar a tope, porque todo lo que toca Plutón es o negro o blanco, o positivo o negativo, o me amas o me odias. Y vino a romper una serie de paradigmas y de esquemas capricornianos en donde nos hemos regido durante muchos años, desde prácticamente desde que el ser humano se volvió agricultor y sedentario, en donde pasamos a un sistema patriarcal, en donde empezamos a matizar la vida con propiedad privada y vaya, si usted es mi mujer y mis hijos y me voy a la guerra y se pone el cinturón de castidad, me hace el favor. En fin, como una forma de control de la propiedad privada. Y Plutón pasando por allí es como si, más la conjunción de Júpiter con Saturno en el grado cero de Aries, perdón, de Acuario, es como si hubiera desarmado una serie de paradigmas que, por supuesto, de un día a otro no volvemos a armar, sino que el desarmar una situación, una estructura que me daba solidez para la toma de decisiones humanas y que me daba cierta seguridad en la incertidumbre en la que estamos embebidos los seres humanos, me permitió durante muchos años estabilizar familia, estabilizar relaciones, estabilizar muchas cosas. En este momento que ya Plutón salió de allí y que entra Neptuno a tocar otra de las puntas de estrella, yo creo que es un momento en Aries, que es el yo soy, es la recuperación de los procesos de individualidad y de independencia. Yo creo que es un momento en donde necesitamos conscientemente recrear nuevos modelos de lo relacional, porque los modelos existentes están caducos y dañados, ya se pudrieron, ¿sí? Porque en este momento ya es absurdo escuchar a esas parejas que dicen, llegamos a las bodas de los 50 años, las bodas de oro, de plata y demás, y esto fue aguantarlo hasta más no poder, ¿sí? Y esto es el verdadero amor. Y uno dice, pero ¿qué es esto, sí? O sea, ¿por qué no se separaron desde el mismo momento en donde el amor ya se acabó? Porque ya ni siquiera se hablan, no se ven, pero no, es que tenemos las bodas de plata o las bodas de oro, ¿sí? Entonces, de alguna manera, yo creo que estamos llamados en en estas nuevas generaciones a rehacer modelos de relaciones de pareja, modelos de amor, salir de esta ridiculez del amor cortés y del amor romántico que es tan dañino y que es tan violento y que genera tantos procesos tan complejos, para entrar a verar la realidad de que, como bien lo dices, nacemos solos, ¿sí? Nosotros no nacemos y cuando hablamos de la media naranja, entonces, ¿qué? Entonces yo soy solo medio, o sea, yo no soy individuo, no puedo sin a otra persona hacer mi vida, ¿sí? Cuando en realidad yo creo que ese tipo de paradigmas han hecho mucho daño en nuestra forma de relacionarnos y que con una Venus Star Point al punto de nacimiento de Saturno y de Neptuno allí, con la ruptura de paradigmas de Capricornio, por otro lado con Plutón, que fue el trabajo que hizo, es un momento de nosotros hacer unas redefiniciones de lo que puede ser una relación, ¿sí? Yo creo que las relaciones no tienen por qué ser que vamos a firmar este papelito en donde tú te vuelves mía y yo me vuelvo tuyo, y entonces ni siquiera vamos a voltear a mirar a otra persona, y entonces tú me perteneces, y entonces yo te voy a decir qué haces y no puedes hacer, ¿sí? Eso es absurdo.
¿sí? El papelito incluso ya hay mucha gente que ni lo firma, ¿sí? Y que pueden llegar a tener unas relaciones, esa es la redefinición de las relaciones, en donde por el gusto de que te elijo todas las mañanas compartir mi vida contigo, no porque lo dice un papel, ni porque tenemos una familia, ni porque hicimos un patrimonio en común, sino porque te elijo por las mañanas y decido vivir mi vida junto a ti, es que incluso por esa misma elección es que no vale la pena ser infiel o no vale la pena abrir otras ventanas en mi vida o vale la pena seguir construyendo juntos. No porque un estamento político, religioso, legalista, dice que es que esto tenemos que hacerlo. Tú tienes que serme fiel de por vida. Dice, ¿y por qué? O sea, si yo te elijo y quiero estar contigo, seguramente eso va a entrar por ósmosis, ahí va a estar. ¿Sí? Pero no es al revés, no es haciendo unos compromisos incumplibles, inhumanos, inmateriales, porque simplemente así lo dice los estamentos, así dice que deberían ser las relaciones. Entonces yo creo que estamos a las puertas de hacer redefinición de lo que puede significar tener una relación con alguien, cómo se vive en una relación con alguien, ¿no? Son nuevos inicios. Esta Venus Star Point representa nuevos inicios en relaciones, nuevos ciclos en las relaciones existentes también, un nuevo ciclo dentro de una relación existente y también nuevas relaciones también, porque obviamente Aries es un inicio, Venus va a estar tocando eh, el punto cero de Aries 3 veces, ¿sí? Entonces el cero de Aries es aquí hay algo nuevo que yo puedo proyectar con mi pareja o puede haber una relación nueva que puede suceder con esta Venus Star Point o un nuevo tipo de colaboración. Marte, que es el regente de esta Venus Star Point, está en Cáncer, entonces, claro, no está en una está en caída y además está en cuadratura Aries, entonces también viene por el tema de la familia, las relaciones, ¿sí? Donde hay un inicio nuevo en relaciones familiares, donde yo tengo que reevaluar mis relaciones o mis vínculos con la familia, porque Marte va a estar en Cáncer, ¿sí? Todo este periodo de la Venus Star Point y todo el periodo del eclipse en Aries. Y como Saturno está muy implicado también en la Venus Star Point, son los mandatos sociales, hasta donde yo respondo a las relaciones porque debo de cumplir, porque las lealtades, porque los compromisos, porque es lo que se me está exigiendo y es realmente lo que yo deseo. Entonces ahí vamos a tener también esa, ese periodo de cuestionamiento, que hasta dónde estoy en una relación porque realmente deseo estar o porque estoy cumpliendo mandatos y sosteniendo institucionalidades que no me resuenan, porque eso es Saturno. Entonces, ¿con quién decido comprometerme? Porque realmente deseo comprometerme. Y Venus va a hacer los contactos en Saturno en Piscis, entonces realmente lo deseas desde el alma, lo deseas desde el corazón, lo deseas desde el amor infinito, desde el amor incondicional, ¿sí? Porque los compromisos cuando nacen del corazón es porque nacen del amor incondicional. No ponemos condiciones, no ponemos ningún tipo de condiciones. Esto que estás mencionando del regente de la Venus Star Point que está Marte en Cáncer, esto es muy importante porque fíjate cómo Venus tiene que ver con un espejo, cómo me estoy viendo en un espejo, pero con Marte en Cáncer estoy viéndome con mis ojos o con los ojos de lo social o de mi mamá o de mi clan. ¿Sí? Y cuando me veo con los ojos del clan frente al espejo, desnudo, es simbólico porque lo que me estoy viendo es mi vida, mi trabajo, mi pareja, mis hijos, mi familia, la forma que tengo como interactúo con ellos. Cuando me veo con los ojos del clan, me estoy viendo juzgándome, juzgando que las cosas y las expectativas no las estoy cumpliendo, juzgando que
lo que mamá o papá o mis ancestros no pudieron realizar pesa sobre mi espalda para que yo sí lo haga y entonces estoy valorando solamente la visión del clan y no la propia. Entonces esta Venus Star Point viene, digamos, a hacer esa confrontación de qué tanto estoy valorando mi vida con mis propios ojos de lo que soy, de mis vivencias y no con lo que se espera de mí. O no por estarme mirando como si mis ojos no fueran los míos, sino los de mi mamá. Me estoy viendo y estoy analizando mi vida, mi esposo, mi pareja, mis hijos, como si fuera ella, ¿no? O como si fueran los ojos de mi suegra, también, o de mi suegro, que es peor, ¿no? O estoy viendo mi vida con los ojos de mis hijos, ¿sí? Y no con los propios. Entonces, qué gran momento para, digamos, para hacer un reset, ¿no? Porque todo lo que pasa por la grieta cósmica de Piscis a Aries es como si entrara en un reset de la Matrix, en donde tengo una nueva oportunidad de rehacer las cosas. En este caso, ¿qué se rehace? Se rehacen los valores, los recursos con lo que cuento, la valoración que hago de mi vida, la observación que hago al espejo de mi vida, cómo lo puedo llegar a valorar, ¿no? A apreciar. Y justamente, Juan Carlos, mañana Venus hace un contacto con Mercurio en Aries. Y este contacto va a ser en el grado 8 con 47, que es ahí donde va a caer prácticamente el eclipse en Aries. Porque el eclipse cae en el grado 9 y algo. Entonces, aprender a comunicar en las relaciones. Realmente Mercurio va a tener un papel muy importante porque si no comunicas, ¿cómo pretendes que la otra persona sepa lo que te está pasando? Justamente el otro día tenía una señora en una consulta que me decía, mi hijo me dejó de hablar y no tengo idea por qué. No sé por qué, porque ni siquiera me dijo por qué está enojado conmigo. O sea, yo me doy cuenta porque tonta no soy. Se enojó conmigo. Algo hice que no sé qué es, que a él le molestó, pero él no me lo dice. Y si no me lo dice, ¿yo cómo carajo puedo saberlo? Entonces, mientras él no me lo diga, la relación está distante, fría, porque yo no tengo cómo solucionar algo que si no me dice qué fue lo que le molestó, ¿cómo lo voy a adivinar? Entonces muchas veces pasa eso. ¿Qué te pasa? Nada. ¿Qué te pasa? Nada. ¿Sí o no? No, no, Claro. no me pasa nada, cuando en realidad te está pasando todo. Speech, comuniquen. La comunicación, por eso Mercurio es el mago. Cuando tú hablas, cambias la realidad. Cuando tú hablas, cambias la realidad. Desde el momento en que te desahogas, cambias la realidad porque ahí todo el mundo entiende, dice, ah, ok, bueno, entonces solucionémoslo. Pero si no hablan, ¿cómo pretenden que se solucionen las cosas? Claro. Mira, qué bonito esto que estabas mencionando, porque cuando hablamos de Aries y de la energía del yo soy, hablamos de una energía vivaz, la energía del fuego. El fuego hace que se transformen las cosas y que además las vea, porque es la luz que produce el fuego que hace que yo vea algo, cobre conciencia frente a algo. Con un Mercurio en conjunción con una Venus retrógrado y que Mercurio también va a hacer procesos de retrogradación ahí y todo, lo que está diciendo es, no supongas, o sea, pregunta, pregunta. En la medida en que nosotros podemos tener más conciencia de lo que está sucediendo y que se arme también la que se tenga que armar, porque sí, con una Venus en Aries, sí, con un Mercurio allí, por supuesto, seguramente, pues la mamá dice, pero es que no sé qué pasó, ¿sí? Pero ahí está, hay un lenguaje implícito que está diciendo, necesito independencia, necesito que no te metas en mis cosas, necesito centrarme en lo mío, por ejemplo, ¿sí? Y poder yo también decir, respeto que mi hijo ya es adulto y que necesita sus espacios. Y que yo también entonces, con esta ausencia y este dolor que me da no poder conversar con él, voy a llenar este dolor y este vacío con algo que a mí me guste ser, con
me voy a meter en un curso de arte, de pintura, algo que había dejado entre el tintero por toda la maternidad, algo que me está llamando la atención porque este descorazonamiento que estoy sintiendo no es simplemente para quedarme en el proceso de víctima, de que entonces qué va a decir y por qué me está peleando y yo qué hice, sino más bien es un llamado de atención, es decir, ¿y tú cómo te estás cuidando a ti misma, Venus en Aries? ¿Cómo estás haciendo algo que te produzca placer? No por el otro, no por encontrar la sonrisa de tu hijo y el bienestar de él, sino porque él te alejó, entonces acá me está pidiendo de yo qué voy a hacer con este tiempo que le dedicaba a él. Y en lugar de quedarme en rebotar preguntando y preguntando, porque ya implícitamente hay un mensaje, necesito generar independencia. Necesito aislarme de ti por un instante, por unos meses o pronto por unos años, porque si no, no nazco. Porque también una Venus en Aries lo que nos está pidiendo es rompe estas simbiosis familiares o esto de estar pidiendo siempre un concepto o de estar pidiendo un consejo, una crítica o algo para poder arrancar en tus proyectos y en lo que valoras. Deja de estarle preguntando a todo el mundo y cree en ti, en lo que te dice tu corazón y genéralo y asume las consecuencias que hace esa decisión. Ahí es cuando creces y te vuelves adultos. Es un mensaje de una Venus en Aries. No es, ay, voy a preguntarle a mi mamá si le parece que me meta en este negocio, ¿sí? O voy a preguntarle si cree que ella puede ser una buena novia para mí. Mamá, ¿te gusta ella? ¿Con ella sí? Sí. O sea, se echó a perder Venus en Aries. Sí, yo creo que la Venus y el Mercurio retrogradando juntos es como que vamos a estar muy hacia adentro, reflexionando mucho, evaluando mucho, aprendiendo del pasado también, porque las retrogradaciones tienen que ver con viajes al pasado, qué aprendiste en una relación que no volverías a repetir, qué aprendizajes tuviste, qué cosas no volverías a hacer, son los viajes al pasado. Y las personas del pasado que pueden volver, porque estamos con Venus y Mercurio retrógrado. Claro que pueden volver personas del pasado a reencontrarte, pero también, claro, si estabas tratando de hacer un proceso de olvido y estás a punto de olvidar y de repente aparecen de nuevo, que aparecen en ese momento que dices, ya estaba a punto de salir de ese ciclo y vuelve a aparecer. No. Y hay algo interesante con estas reapariciones, ¿sabes? Como esto está envuelto entre Neptuno y Saturno y demás, ¿sí? Y como es un nuevo ciclo. Entonces, hay algo muy importante. Lo primero es, tengamos en cuenta que en el cerebro no hay edad. Entonces, si yo me enamoré a los 15 años de alguien y ese alguien aparece cuando yo tengo 45, sí, el cerebro vuelve otra vez a rememorar Neptuno, ¿sí? Como si yo tuviera 15 años, pero resulta que no tengo 15 años, que ya estoy casado, que tengo 2 hijos, que tengo toda una situación y una carga detrás, ¿sí? Y hay que entender que el tiempo ha pasado, pero la psique no reconoce eso y creemos que nos reencontramos con el amor de la vida, con el que sí era, porque es que este marido con el que sí me casé, este no era, era ese que con el que no pude yo tener Primer absolutamente amor. nada. Sí. Y entonces eso me puede volver loco en un momento dado y tomar unas decisiones absurdas. Y es muy interesante entender que ya no somos lo mismo, la misma persona, que nuestros intereses han cambiado y que lo que creíamos que era el otro incluso ya no lo es. ¿Sí? Entonces también este momento nos puede servir para poder hacer un cierre con un imaginario que creía yo que ese era el novio que sí besaba bien y nadie más lo lograba hacer igual que él, ¿sí? O la novia con la que sí podía yo tener todo este estos poemas y demás, y poder ver desde una perspectiva ya adulta, madura, el proceso y poder hacer unos cierres contundentes, porque seguramente a veces yo me puedo quedar atorado en el pasado y ninguna relación del presente o del futuro me va a servir porque siempre la estoy poniendo en el molde del pasado que ni siquiera fue real, que ni siquiera existió, que simplemente quedó en la imaginación, ¿sí? Y entonces eso es un complejo que se genera
que hace que yo no pueda disfrutar ninguna relación presente o futura por estar allá embebido en el pasado. Entonces, por eso, esos reencuentros, y si no es un reencuentro físico, por lo menos con el ideal que llevaba adentro, poderlo analizar desde otro punto de vista, desde otro ángulo, y darse uno cuenta que pues, no voy a morir engañado, mejor dicho, como ya sacudirme de esos procesos y darme cuenta que ya la realidad y la vida humana es otra, que no es de cuento de hadas, que no es de príncipes azules, que eso simplemente fue un momento de la vida interesante, pero ya, o sea, es como poder soltar esas relaciones del pasado o esos imaginarios, porque más que relaciones son más imaginarios que relaciones. Son platónicos, es que esa es la conjunción de Venus con Neptuno, que nos enamoramos de cualquier persona a cada rato y no sabemos por qué. Yo recuerdo que una vez me enamoré de un personaje en la tele, es que es muy Venus-Neptuno. ¿Cómo te vas a enamorar de un personaje en la tele que nunca has visto en carne y hueso? Es que esa es la energía de Venus con Neptuno. Enamorarse del cantante, enamorarse de... ¿Quién más representa a Neptuno? Del gurú espiritual. Oh, conocí el gurú espiritual y es, wow, ahí caes enamorado del gurú, eh, o caes enamorado de cualquier encantador, porque Neptuno rige el encanto de la magia, de te cuento un cuento y ahí te tengo hipnotizada y ahí uno cae. Eh, pero también es para hacer magia, más allá del tema de las relaciones, que obviamente trae un componente importante en las relaciones, Venus. Venus es qué es lo que te produce placer, qué es lo que te hace disfrutar con los cinco sentidos, y estos contactos con Neptuno tienen mucho que ver con la magia, con la espiritualidad, con la brujería, con el misticismo, con la religión. Entonces, nos vamos a enamorar con esta Venus Star Point de quizás alguna creencia religiosa, quizás de algún ángel, quizás de algún tipo de misticismo. Ahí vamos a estar encantados, fascinados con esta conjunción, porque son muy poderosas, son muy inspiradoras, también muy creativas, poéticas, artísticas. Yo creo que también tiene esa beta de que podamos iniciar algo realmente inspirador y creativo en nuestras vidas. Y es que entendamos que precisamente esa energía que estás mencionando, Úrsula, es esa energía del enamoramiento o de la narcotizada que nos pegamos por un ideal o por algo en donde la magia toma posesión de nuestro ser, de nuestra conciencia. Es eso que podemos llegar a sentir como cuando nos enamoramos. Y esa es una energía que la bios, que la naturaleza utiliza para sacarnos de unas rutinas donde estamos muertos, donde estamos simplemente haciendo por hacer, y que cuando llega esa energía y nos hipnotiza, no podemos ver lo negativo, lo malo, no podemos ver eh, lo que hay tras bambalinas, la letra pequeñita del contrato, sí, sino simplemente estamos hipnotizados por eso. Pero esa energía es supremamente importante para tener un arranque y un impulso que de ninguna otra forma podríamos soltar lo que ya tenemos. ¿Sí? Entonces, eh, lo que pasa es que es momentáneo y tenemos que entender que no podemos estar endorfinados todo el tiempo, porque si no morimos. Sí. Y que simplemente muestra una época, ese proceso de enamoramiento, para darnos un impulso y un arranque, que después nos descorazonamos, que después nos damos cuenta de cosas, pero no deja de haber dejado una semilla poderosa en nosotros. Eh, no deja de, es decir, podemos decir, es que me engañó. Claro, todo, todo es un engaño afuera, realmente, pero me dejó algo, aprendí algo, aprendí un arte, aprendí astrología, aprendí a meditar, aprendí a, no sé, aprendí a muchas cosas. No, pero es que también me engañó, pues también, claro, eso es la energía de Neptuno, ¿sí? Pero me quedó algo en el corazón también. Bueno, es el Neptuno con Venus es la oxitoxina, es cuando uno se enamora. Claro, uno se enamora de una imagen, una fachada, porque uno no conoce a la persona. Necesariamente uno no la conoce bien, ¿sí? Entonces es la hormona de la oxitoxina, que estás completamente encantado y después
Y ahí creo que hay algo súper importante porque yo he visto muchas veces que las personas llegan hasta la primera etapa de una relación, que es la etapa de la etapa Neptuno-Venus, que todo es de maravilla, conocí a esta persona, fue mágico el momento, guau, los astros estaban alineados, y después empieza la relación verdadera y real, y hay mucha gente que dice, ah, no, entonces esta no es, porque yo tengo que estar en ese estado narcótico permanente durante la relación, y si no dura ese estado narcótico, entonces se me acabó el amor. No es, no es. Pero ¿qué pasa? Que el estado narcótico dura muy poco, porque el estado narcótico lo que hace es iniciar una relación. Después aparece Saturno en la relación, el arquetipo de Saturno, donde, ok, aquí vamos a ir construyendo una relación y vamos a hacer que la relación sea real y ahí empieza a dejar de tener ese aspecto, se va diluyendo el aspecto narcótico. Y hay mucha gente que por eso no duran las relaciones, porque dice, no es que se me acabó el amor, no, lo que pasa es que no pasaste de la fase uno a la fase 2, que es la verdadera, la fase 2 no la primera, es la segunda con Saturno. Entonces hay mucha gente que tira la esponja en la primera etapa. Y lo peor es que también nos podemos hacer adictos al narcótico que produce el proceso de enamoramiento. Y entonces, en este momento, como hay tantas aplicaciones de relaciones, entonces es como si fuéramos al supermercado, ¿no? Ay, pues probemos esto y probemos aquello y probemos lo otro, ¿no? Y entonces escogemos pareja por foto, ¿no? Por imagen, Catálogo, por por catálogo. catálogo. Sí. Y entonces se me bajó el nivel de oxitocina. Next. Sí. Así es. Eh, Y ahí yo encuentro que ahí caemos en en un patterns, en un patrón que yo personalmente encuentro que no es sano si uno quiere construir una relación de verdad. Entonces, claro, es el next, next, ok, se me acabaron las burbujitas de las pompas de colores, el Walt Disney, next. Entonces la gente no tiene ese sentido real del compromiso. Siempre está buscando los fuegos artificiales de Walt Disney. Ese es el y tema. cuando, y el problema de eso es que termina no existiendo nadie. Es decir, cuando estoy simplemente narcotizado y con el ruido del exterior, no hay nadie adentro que soporte, que mantenga, que contenga, que sostenga la individualidad. La individualidad se forja no desde, a ver, el magnetismo que genera la oxitocina es un arranque, es el motor de arranque. Tú no puedes manejar tu coche o tu vehículo con motor de arranque, es un motor eléctrico que va a quemarse en menos de nada. Tú arrancas y empieza la combustión. ¿Sí? Entonces, asimismo, nos enamoramos, iniciamos un proceso, llámese filosofía, estudio, amor presencial con otra persona, lo que sea. Inicia, pero esa fase pasa a la fase saturnina y es donde te escuché en tu video de Starpoint que hiciste con tu colega. Algo muy bonito que es como hacemos compromisos de vena. Yo dije, "Ay, de Venus, de vena. Compromisos de lo que me produce bienestar, lo que es benéfico. Fue que utilizaste la palabra, creo que sí. em, y cómo Venus en Aries, conjunción Saturno y demás, es como si tuviéramos todo esto compuesto, ¿no? El arranque neptuniano, lo narcotizado que puedo llegar a estar, después Saturno, entrando todo como en fases, a eso le sumamos un proceso de eclipse de luna ahorita del 13 de marzo, 13-14 de marzo, en donde el eclipse hace 28 días reducido en 4 horas, 28, 4 fases lunares reducidas en 4 horas, entonces es como si todo estuviera siendo muy rápido, ¿sí? Y de alguna manera, si logramos tener los ojos abiertos en el presente, podemos ver esas fases pasando de tremendo enamoramiento a realidad, desilusión, desmitificación, a construcción, eh, y como todo en unos ritmos interesantísimos para abrir hacia unos nuevos paradigmas. Viene un marzo súper acelerado. Es un marzo que vamos a estar chu, chu, chu. Y esta luna, este eclipse de luna en Virgo,
es un portazo de realidad porque la luna va a estar en Virgo, que es un signo de tierra, súper realista, práctico, y el eclipse va a estar en conjunción a Saturno, que también le va a poner realismo. Tierra va a decir, aquí se acabaron los unicornios y los arcoíris que no funcionan. Aquí es el portazo de... Llegó la realidad. Despierten. Es súper pragmático este eclipse, encuentro Pero yo. total, ¿no? Total, y además en Virgo, o sea, es que es como si dijera, no sé, la realidad es prioritaria, ¿sabes? Y yo creo que también en el fondo lo que está diciendo es que observa que dentro de la desilusión hay un gran recurso y un gran valor. La desilusión, no te quedes en un victimismo porque no, las cosas no salieron como las habías soñado, planeado, sino más bien con la desilusión date cuenta de quién es quién, qué es qué, porque te están dando unas herramientas de construcción. Sí, sí, total, total. Y la conjunción de Venus con Saturno, ¿cuándo se va a producir? Acá tengo las fechas. Es que hace contactos muy, muy interesantes, Venus. Va a ser el 7 de abril. Ya, de retorno, ¿no? Sí, Ya había hecho uno había hecho uno. ¿o no? En En febrero. febrero, tal vez. Sí, sí, No, sí. este es el primero. Este es el primer contacto que va a ser. ¿O el segundo? No, el segundo. El Dos segundo grados. porque el Dos primero lo grados. hizo en presombra cuando Venus estaba en Piscis. Claro. Segundo Mm. contacto es el 7 de abril. Y el tercer contacto, que también es en Piscis, lo va a hacer el 25 de abril. Entonces, este proceso es largo. Es todo marzo, todo abril de ir tomando definiciones, de evaluar compromiso, de evaluar los límites sanos que también queremos colocar en nuestras relaciones de toda naturaleza, porque también nos va a pedir pone límites sanos en tus vínculos. Hay que colocar límites sanos, sin duda. ¿Y hasta dónde vas a asumir un compromiso? Yo siempre digo, cuando están estos contactos tan potentes de Saturno con Venus o de Saturno con Mercurio, hay que definir el compromiso para la otra persona, porque si no ahí se producen malos entendidos. Es decir, yo me comprometo contigo a pagarte la matrícula del colegio durante los 2 próximos años. O sea, el compromiso quedó claro para las dos partes. ¿Cuál es el compromiso y cuánto tiempo? Porque si no, ay, no, es que yo creía, que yo pensaba, que yo me había imaginado, que yo me había no, los compromisos con Saturno tienen que ser pactos definidos, así no hay mal interpretación de ninguna de las dos personas, porque tú después puedes decirle, no, ¿te acuerdas que yo te dije que yo me comprometí a pagarte la matrícula durante 2 años y cumplí con lo prometido? Sí, ok, entonces, de qué te estás quejando? Si eso fue a lo que yo me comprometí. Eso cambia un montón la naturaleza de la relación. Entonces, definir realmente de manera clara los compromisos. Sobre todo entendiendo que Venus es regente tanto de Tauro como de Libra. ¿Sí? Entonces, de alguna manera lo que está diciendo, fíjate que la energía de Venus, el amor, los recursos, la autoestima, bueno, todo lo que tiene que ver en amor hacia afuera o hacia adentro, tiene que ver con la fijeza de Tauro, con el compromiso que puedo llegar a sacar adelante y con Saturno se exalta en Libra y con los pactos que hagamos en común acuerdo. ¿Sí? Si yo siempre me estoy pasando mi palabra me la estoy pasando, digo, oye, Úrsula, nos vemos a las 9 de la mañana. Y son las 9 y ni te llamo, ni te mando enlace, ni nada, ¿sí? Pues estoy haciendo una devaluación, una desvalorización de mi palabra, de lo que soy. Y entonces después, ¿cómo voy a tener autoestima? ¿Cómo voy a tener otra imagen, sí? O sea, ¿cómo es de importante, digamos, como Venus, Saturno, cumplo, me comprometo? Y cuando me comprometo, asumo las consecuencias de ese compromiso y asumo el precio de esa elección que hice con esa Venus. Y eso genera adultez, Saturno. Eso genera, me hago cargo de mí mismo. ¿Sí? Cosa contraria, miremoslo también cosa contraria, cuando no asumo Venus, Saturno, ¿sí? Entonces lo que termino haciendo es
subordinándome a otra voluntad, a lo que dijo papá, a lo que dijo mamá, a lo que dijo el jefe, a lo que dijo todo el mundo. ¿Para qué? Para no asumir el precio de la consecuencia de eso, sino que, eso fue por culpa, yo le hice caso a usted, eso es su culpa. Eso no tiene nada que ver conmigo, ¿sí? Entonces, eso genera un proceso de devaluación y una pérdida de individualidad. Y de desvalorización porque la otra persona no va a creer ni va a confiar en ti si no cumples los pactos. Uno puede no cumplir un pacto y puede ser honesto y decir, mira, ¿sabes qué? Yo te prometí que te iba a recoger a las 7 de la noche, pero resulta que hubo un accidente en la carretera, pero te estoy llamando para avisarte que voy a llegar más tarde o que no voy a poder llegar. Pueden pasar esas situaciones, pero uno está ahí con el compromiso y uno está respondiendo a ese compromiso, ¿sí? Que pueden suceder también esas cosas, pero Mira, cómo es de importante esto que está sucediendo? Porque son tres toques, un toque que hizo antes de la Venus Star Point y dos toques después de la Venus Star Point, ¿sí? Entonces, esto está hablando que hace parte de los procesos de reestructuración de los nuevos valores, como no todas las Venus Star Point se hacen con conjunciones a Saturno, ¿sí? no. Pero esta en especial se está haciendo con ello, entonces está diciendo cómo valoro mi palabra, mis compromisos, cómo los hago cumplir, cómo me estimo y cómo estimo a mi comunidad en donde estoy embebido cada vez que yo hablo sobre algo y lo cumplo. Ahora, esto no quiere decir que es palabra inamovible, como estás mencionando perfectamente. Nosotros somos procesos y todo se puede negociar. A todo podemos llegar a un acuerdo. ¿Sí? Lo importante es que previamente me doy cuenta que yo no voy a poder cumplir con eso, pues entonces me reúno y encontremos una solución o busquemos quién hace esto, porque yo definitivamente no lo puedo hacer. Pero previamente, o sea, con cronogramas, a lo Saturno, a lo adulto. ¿Sí? Fíjate cómo lo que hace normalmente Piscis, si yo no, si yo no encuentro una solución a algo, pues entonces no hago nada. Bueno, es otra solución de hacerlo, ¿sí? Pues esa es una solución pisciana y va muy bien, porque a veces no hacer nada es hacer mucho, ¿sí? Pero en este momento, con una Venus en Aries, es un momento, y pues sí, se está retrogradando a Piscis y demás, pero la Venus Star Point se va a hacer en Aries. Entonces es una Venus para tomar acción, no es una Venus para dejar que pasen las cosas y que fluyan, para después decir, no, eso no fue culpa mía. Entonces, seguir evadiendo la responsabilidad de los procesos individuales. Con tanto Saturno de por medio, no es momento para evadirse, es momento de No, pagar el es precio. que no te va a permitir evadirte. Saturno no, aquí nadie se arranca de Saturno. Aquí los compromisos van a llegar sí o sí, te gusten, los buscaste, no los buscaste, te los van a imponer igual. Ahora hay que evaluar eso sí, en qué se van a comprometer de aquí a abril, porque estos tres contactos con Saturno representan un compromiso a mediano plazo. No estamos hablando, me comprometo a llevarte a la heladería, a comerte un heladito y ya está, se acabó mi compromiso. Estos tres toques significan un compromiso a mediano plazo. Entonces, si no están dispuestos a tener un compromiso, a asumir un compromiso a mediano plazo, mejor no se comprometan. De acuerdo, aunque yo creo que lo que hay que hacer es comprometerse. Sí, claro. Yo sé que si no tengo la capacidad de pagar ese precio, pues entonces busca algo que sí puedas pagar, moral, emocionalmente y todo, porque sí o sí esta dependencia de Venus con Saturno y haciendo nuevo ciclo está pidiendo un compromiso y además es un compromiso, fíjate que al parecer me comprometo con los otros a hacer cosas, pero es que afuera solo hay sombras. El compromiso real es contigo. Cuando tú te cumples en lo que estás diciendo, o sea, tú estás haciendo una Venus de Aries fuerte, fortalecida. Estás sacando un proceso de autoestima adelante. Porque acá no importa los demás, es lo de menos que se sonrían o no por lo que quedamos en compromiso. Acá lo que importa es te cumples a ti mismo en tus temas. ¿No? Eso es lo importante, hacerse cargo de tus relaciones. Ahí yo creo que también es asumir la responsabilidad de tus relaciones. Y yo siempre en las consultas, porque siempre me preguntan, em,
va a aparecer la persona con esta Venus Star Point que estoy esperando, que es del pasado, o una nueva persona, etcétera, etcétera. Bueno, si viene alguien del pasado, que muchas veces Venus retrógrada efectivamente puede traer personajes del pasado, si van a repetir la misma receta, no tiene sentido retomar una relación porque si van a repetir los mismos errores, la relación ya está destinada a que no funcione y que vuelva a suceder lo que pasó, que no se dio, no cuajó y por algo no están juntos. Si hay un compromiso de cambiar el paradigma dentro de la relación, entonces ahí sí que hay una oportunidad de que esa relación cambie. Y hasta dónde cada persona está dispuesto a, porque Saturno implica un trabajo en las relaciones, Juan Carlos, hasta qué punto estás dispuesto a hacer un sacrificio, porque las conjunciones con Neptuno también implican hasta dónde estás dispuesto a hacer un sacrificio, trabajar con Saturno, dedicarle tiempo a esa relación. ¿Qué vas a entregar tú en esa relación? Porque claro, uno dice, no, es que yo quiero una relación donde me den esto, me den esto, me den esto y me den esto. Ok, ¿y tú qué vas a dar en esa relación? Ay, no sé. Ah, bueno, ahí está. Ahí está el compromiso tuyo de qué es lo que vas a entregar con esfuerzo y con trabajo. Porque una relación se construye todos los días y cuesta mantener una relación. Mantener una relación es un trabajo cotidiano y diario y es un compromiso diario. ¿Estás dispuesto a hacer ese trabajo? Si no, mejor quédate solo. Precioso eso que estás diciendo, querida Úrsula, porque precisamente en este paradigma dañino del amor romántico y cortés y demás, está un tema implícito de que la relación me va a aparecer. Magia. O voy a, sí, mágicamente, o que la relación simplemente va a llegar, o lo que sea, sí, pero las relaciones realmente se construyen. O sea, amar es un verbo, es decir, acciones. ¿Sí? Si tú quieres encontrar el amor de la vida y el amor perfecto, no es el que te va a aparecer en una esquina, ni que porque le diste bien a Tinder a la foto que querías, o, sí, El o porque, catálogo. ¿sí? ¿Sí? Sino realmente son las relaciones que tú eres capaz de construir con los detalles, no por un día, porque además tenemos la absurda concepción de que si tengo un detalle un día, ya es el amor de mi vida y ahí se terminamos y vivimos felices por siempre jamás. Y es todo lo contrario. Todos los días, un granito de arena, un poquito, todos los días construimos el amor. El amor no aparece, el amor no, es más, hay que tenerle miedo a cuando creo que este es el amor de mi vida que de repente apareció del pasado y del ayer, porque eso va en picada a que en menos de 3 meses o por estudios ya se dice que hasta 2 años uno es capaz de sostener el narcótico. Sí, pero tarde que temprano se acaban todos estos procesos hormonales y llega la nueva fase. ¿Y dónde es que realmente podemos encontrar el amor? En el que hacemos. ¿Cómo lo hacemos? Es como nuestra casa. Si no la barremos todos los días, si no hacemos oficios, si no limpiamos, si no lavamos ropa, pues esto va a ser horrible. De la misma manera, todos los días necesitamos repetir lo mismo que funciona con nuestra pareja. Y así es que construimos amor. Y ese sí es un amor precioso, incluso mejor que el de las hormonas, porque este es un amor que construye, que define, que marca un rumbo y que hacemos equipo en el trabajo que vinimos a realizar en esta tierra. Entonces es como salir de este concepto del amor romántico tan dañino, de que me va a aparecer el amor de mi vida, y que más bien cómo construimos el amor, cómo lo construimos con las personas que nos rodean, con la pareja que tenemos actualmente. No, es que no me está inspirando. Hombre, pero es que eso no es que te inspire, es que cómo estás logrando hacer tu vida en el presente para que se inspiren nuevos momentos, para que construyamos, no esperando que pase simplemente. ¿Sí? Y yo pasaría un último mensaje, porque también en las consultas uno aprende tantas cosas, ¿ah? Eso es un verdadero aprendizaje astrológico.
Hay muchas personas que dicen, es que yo ya no me quiero volver a enamorar, tengo miedo, ya le cerré la puerta al amor, en fin. Tengo mucha gente que me dice, ¿por qué he fracasado en el amor? ¿Qué tengo en mi carta natal? Que estoy maldecida de por qué no me funcionan las relaciones y tienen ese paradigma en la cabeza. Uno no nació maldecido, bendecido en el amor, eh, y las relaciones que de esas personas, yo siempre les digo, ustedes no fracasaron. ¿Sí? No vean si una relación se terminó, si hubo un divorcio, si hubo una separación, no lo vean como un fracaso, véanlo como una experiencia, porque si no van a ver toda la vida, la van a ver como fracasos y no son fracasos, son experiencias, son aprendizajes. Entonces dejen de martirizarse de que son unos fracasados en el amor o unas fracasadas en el amor, sino que les tocó en esta vida vivir varias experiencias, ¿sí? Y siempre les digo, el amor ideal no existe, sáquenselo de la cabeza, no existe, ¿sí? Existe el amor ideal nunca existe, no existe, es una invención que nosotros hacemos. Entonces, desde el momento en que ya sabes que el amor ideal no existe, te vas al terreno del amor real y verdadero, ¿sí? No estás buscando una utopía que no existe en la vida, porque eso es lo otro, que hay personas que se pasan la vida entera buscando esa utopía como el dorado, es que quiero encontrar el dorado o el Atlántida perdida. Estás diciendo algo espectacular, me encanta eso, porque fíjate cómo la expectativa es la fuente del sufrimiento. Conservar estas expectativas y de este dorado, de buscar el tesoro perdido de un lado para otro, ¿no? Eh, y que además con cualquier persona que se me acerca, inmediatamente le cuelgo esa expectativa. Exacto. Medio me sonrió, medio me levantó la ceja y medio Me me dijo, dijo, hola, toma todas mis expectativas de que tú vas a ser el amor de mi vida hoy. tú me vas a hacer feliz, tú me vas a salvar. Y eso termina, sabemos cómo termina todo ese proceso. Bueno, esos son los contactos de Venus y Neptuno, por lo tanto también estamos ahí lanzando señales para las personas que si en este periodo entre marzo y abril aparecen las estrellas luminosas y los fuegos artificiales, no todo lo que brilla es oro, ¿sí? Sabes que mencionaste otro tema y es la aparición de personas del pasado. ¿Cómo es de importante con todo lo que, con todas nuestras experiencias y nuestras vivencias, darnos cuenta que eso no fue fallido, sino que me trajo una experiencia y una sabiduría para aprender a definir por qué lado no me voy, ¿sí? ¿Por qué lado definitivamente ¿eres celoso? Next, ¿sí? O No, eres pero posesivo, intenso, next, ¿sí? Porque sufrí con esa situación durísimo en la anterior relación, por ejemplo, ¿sí? Entonces poder uno empezar a definirse por un lado. Y por otro lado, mira, el contacto de Neptuno entrando en Aries, con una Venus Star Point allí, Neptuno es el símbolo de la psi, de la PSI, de la psicología, de la psique, de lo que hay en lo oculto, del misterio, de lo que no se ve, pero que tiene toda la fuerza, que es una energía poderosísima, que es la que termina haciéndonos actuar en este mundo. Esa, esto es muy importante porque Venus en conjunción Neptuno también es la forma de empezar a analizar qué tanto estoy repitiendo mis complejos familiares de la psique, lo que he vivido yo con papá y con mamá, que fue irresoluble porque no tenía capacidades adultas para resolver esos problemas, cómo termino reviviéndolos con mi pareja y cómo la pareja se convierte en ese teatro en donde vuelvo a revivir, pero ya de una manera adulta, el proceso para darle una solución o un cauce. Entonces, seguramente cada una de las experiencias fallidas en relaciones que he tenido pueden ayudarme a reconocer esos complejos no superados de infancia y adolescencia, y ahora con una Venus Star Point en Aries y con Neptuno allí, de pronto empiezo a ver capacidades para reconocer esos parámetros que se han estado moviendo allí y darle vuelta a tuerca, ¿sí? Es decir, no seguir repitiendo de lo mismo.
Y yo creo que con la conjunción de Saturno, Juan Carlos, también hay que definir hasta dónde yo quiero una relación donde se hagan cargo de mí o dónde yo voy a estar en una relación donde yo me quiero hacer cargo de la otra persona, porque tampoco se trata de buscar la relación donde la persona se haga cargo de ti o al revés. Porque podemos buscar relaciones muy paternalistas con una Venus y Saturno, es decir, no, yo quiero que la pareja se haga cargo de todo. Ese es el tipo de relación que estoy buscando, que se hagan cargo de mí. Estoy buscando el Daddy Sugar, porque es muy Venus-Saturno el Daddy Sugar, ¿sí? Eh, que seguramente van a salir un montón de relaciones de Daddy Sugar con Venus y Saturno. ¿Sabes? Sí, sí, sí. Y fíjate que es de doble vía, ¿sí? Porque una Venus-Saturno, yo me puedo buscar una persona adulta con mayor edad, con mayor poder adquisitivo, con mayor seguridades en este mundo, para sentir que estoy debajo de un árbol frondoso en donde no me va a pasar nada. Esa es una de las posibilidades, ¿sí? Pero también fíjate la inversa, ¿no? Eh, en el pensamiento jerárquico, yo necesito para poder expresar libremente mi amor, porque es tan vulnerable, mi amor y mi corazón, entonces necesito encontrar alguien inferior económicamente, socialmente, en edad también, o en de alguna manera inferior, para sentir que tengo control y poder y así no sentirme tan vulnerable abriendo mi corazón, porque tengo el poder del dinero, donde cualquier cosa, pues acá le jalo la cuerda. Le digo, no, señor, yo soy el que tengo la plata aquí, entonces usted juiciosito y calladito. ¿Sí? Entonces, de alguna forma, digamos, Saturno, Venus, y entrando con Neptuno, también diluyendo muchas cosas allí, nos puede ayudar a entender esa dinámica, poderla ver. Es que cuando podemos ver conscientemente esas dinámicas, podemos hacer algo. El yo soy empieza a actuar. El problema es cuando todo esto trabaja de manera inconsciente y compulsiva. ¿Cómo trabaja compulsivamente? No, es que yo me enamoro siempre de alguien 15 o 20 años menor que yo. O no, es que yo me enamoro siempre de alguien 20 años mayor que yo, ¿sí? Y repito, además termino con este y me vuelvo, porque este se murió y entonces me vuelvo a conseguir al otro, que es otra vez 20 años mayor que yo, menor que yo, ¿sí? Y es compulsivo y no sé por qué, ¿sí? Y detrás de eso, pues hay toda una serie de historias y de situaciones por la vulnerabilidad que me genera. Entonces, de alguna manera desenmascarar eso es como liberarnos en temas más de postrar nuestra vulnerabilidad en el amor, sin necesidad de estar jugando esos juegos que además resultan dolorosos y llenos de sufrimiento muchas veces, ¿no? Sí, no, tremenda esta Venus Star Point, Juan Carlos. De verdad que va a ser un sismo en nuestras relaciones, en tomas de conciencia, en redefiniciones, en pactos. Va a cambiar un montón las relaciones en general. Va a matizar ¿Sabes, mucho. Úrsula? Que me preguntaban aquí en el chat que como hablamos de la Venus Star Point natal, ¿sí? Quería mostrar acá permíteme un momento, cuadro acá las pantallas. Quería mostrarles acá cómo se busca, cómo se define la Venus Star Point natal, ¿sí? Ustedes entran a AstroSeek en la versión de inglés, en donde dice Astro Tools, en donde dice ciclos planetarios, ¿sí? Voy a hacer el camino paso a paso, ¿sí? Y acá donde dice Venus y sus fases, le dan clic y aquí pueden decir desde qué año. Por ejemplo, yo nací en el año 73, entonces voy a decirle que me muestre un poco, incluso desde el 72, los puntos de estrella, es decir, las conjunciones superior e inferior desde el año 72. Entonces acá me va a mostrar, como yo nací en septiembre del 73, pues voy a ver cuál es la fecha más cercana donde se hizo una Venus Star Point o un punto de estrella. En este caso, pues se hizo en abril de 1973 y por eso es mi Venus Star Point de Aries. Esa es la forma de buscarlo. Claro. Claro, y ahí hay abundancia en la casa 8, entonces claro, ahí está muy relacionado con lo que conversábamos antes de la emisión, que es una casa de inversión, la casa 8, y con Saturno es una inversión a mediano y largo plazo.
Sí, Úrsula, estoy precisamente trabajando en ese proceso de hacer una mejor inversión en el trabajo que he venido haciendo en YouTube y demás. Es decir, mi objetivo central con todo esto es sacar del oscurantismo la astrología para darle un tema más psicológico, menos predictivo. Y para ello, pues entonces tengo Instagram, YouTube, TikTok, muchas cosas, ¿sí? Y que de paso, pues se venden los cursos y se venden muchas otras cosas que hago. Pero el objetivo central es ese. Entonces estoy precisamente como haciendo un equipo de colaboradores, porque el trabajo me está desbordando en un momento dado. Entonces la inversión que estoy haciendo es en equipo, en colaboración, en trabajo. Y por ahí es que lo estoy viendo en ese Venus Star Point, ¿sabes? Sí, ahí hay algo nuevo, sólido, porque yo creo que también es importante saber que ahí donde se está produciendo la Venus Star Point, la entrada de Saturno, de Neptuno, vamos a iniciar algo bastante sólido. Es decir, todos estos planetas no están ahí danzando y saltando entre ellos porque no va a pasar nada. Es que va a pasar algo muy, muy, muy real. Saturno lo va a concretar, lo va a estabilizar, lo va a consolidar. Sabes que yo creo que ya para sintetizar y cerrar nuestro programa para que se lleven una idea concreta de una Venus Star Point, yo creo que es el coraje de sacar lo que nosotros necesitamos como individuos, tener la valentía y el coraje de arriesgarnos a una aventura y a esa la aventura más importante que es darle participación y valoración al que nos está acompañando o la que nos está acompañando desde que nacemos hasta que morimos, que somos nosotros mismos. Porque siempre le damos participación a los demás, caridad a los demás, no sé, amor a los demás, cuando en realidad con una Venus Star Point está diciendo, ¿y tú? ¿Qué tal? ¿Eres valiente en sacar tus sueños adelante? Eh, te exiges o simplemente haces por hacer y para que tengas harto ruido te metes en muchas actividades y así entonces te desconectas del propósito esencial que es tu crecimiento y desarrollo individual, ¿no? Entonces, ¿qué tanto estás simplemente apagando incendios todos los días sin mirar realmente el buen propósito interno? Entonces, aprovecha esta retrogradación que además va a ser entre el 19 de marzo, Venus desaparece hasta el 26 de marzo. ¿Sí? Entonces, en esos momentos, la Venus va a estar en combustión con el Sol. Aprovecha ese momento de retrogradación interna y céntrate. No estés apagando incendios y haciendo por hacer, sino qué tanto vas a buscar realmente el propósito interno tuyo, de tu alma, de lo que te gusta, a trabajar sobre ello y no simplemente estar con tanto ruido alrededor que te pierdes de realmente hacia dónde es que le vas a apuntar tu vida. Recuerda que contigo, hasta desde que naciste hasta que te mueres, entonces no te dejes, no te abandones. Total, total. Inviertan en ustedes. La abundancia viene de adentro con esta Venus Star Point en Aries y ahí va a estar, búsquense y van a encontrar la abundancia desde adentro. Ámense, ámense. Es amor propio una Venus Star Point en Aries. Amor propio. Qué bonita Mira, palabra. querida Úrsula, pues Venus retrógrado sirvió para volvernos a encontrar en estos programas. Qué bonito. Todo con la Venus natal, la Venus Star Point natal. Tú la tienes en el grado 19, yo la tengo en el grado 5. Uy, te toca prácticamente, esta Venus Star Point va a ser en el grado 2, ¿verdad? Sí, me cae en conjunción. Te cae en conjunción. Sí. Sí, yo también estoy en temas, porque también me cae en la casa 8. Entonces estoy buscando la manera de hacer una inversión real en mi vida a mediano y largo plazo. También estoy en búsqueda de lo mismo que tú. Mi gemela virginiana. Así que Muchas nada, gracias, Úrsula, por tu Carlos. tiempo y Un haber aceptado esta placer, invitación. un placer, Juan Carlos. Un placer. Gracias a todos.